Bienvenidos a Pelviverso, el espacio donde Ana Blanco, Marina Costa y Sara Quiol te acompañan para hablar sobre salud, bienestar y algunas curiosidades que te sorprenderán. Hola, de nuevo. Hola, chicas. Hola. Bienvenidos a Pelviverso. Hoy, de nuevo, con una pedazo de invitada. Hasta ahora no paramos de traer invitadas de categoría. Esto es perfecto. Bueno, su nombre es Marina Guaya y muchas gracias por venir. Te hago una pequeña presentación, pero luego seguro que te pido que expliques alguna cosita más. Bueno, es fisioterapeuta, hizo un máster en fisioterapia musculoesquelética, en rehabilitación de suelo pélvico, también doctora en ciencias de la salud, docente en la clínica del corredor, no solo aquí, sino en varios países. Tuve la suerte de tenerla como docente en uno de los cursos y Ana también, y la verdad que estoy encantadas. Sí, gracias. Y bueno, hace un año que defendió su tesis doctoral y entonces quiero que nos hables un poquito de él, porque el título me parece muy interesante. Sí. Y si se me olvida alguna cosita de presentación nos dices y luego pasamos a preguntitas que tenemos para hacerte, porque los seguidores nos han hecho un montón de preguntas, nosotras también teníamos un montón de preguntas más, pues a ver qué tal. Genial. Pues no, yo creo que no te has dejado nada. Además, el hecho de poder decir que he defendido la tesis, eso es como quitarse no una mochila, sino los chalecos esos de peso de CrossFit, pues es que estoy liberada. O sea que sí, encantada de poder compartir y de poder charlar con vosotras, porque esto es una maravilla. ¿Cómo era el título de la tesis? Es que me encantó. El título es Suelo pélvico femenino, disfunción y carrera a pie. Pues eso a los oyentes ya les da una idea de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Un poquito. Pues sí. Un poquito. De uno de los deportes que consideramos como deporte de impacto, que ya aclararás tú ahora si es o no es alto impacto, ¿no? Pero hablaremos un poquito de correr, ¿no? Sí. Pues, ¿Qué nos cuentas sobre el correr? Pues mira, esto es como una cruzada y una lucha personal, porque cuando empecé la tesis, la pandemia hizo y deshizo muchas cosas y entre ellas pues estaba todo el proceso de tesis y tenía que ser un seguimiento de un año de mujeres corredoras. Y entonces aquello, cuando empiezas a buscar literatura y te das cuenta que, ostras, te hablan de correr, de que es malo para el suelo pélvico, en redes sociales, ¿no? Al final el mensaje creo que pisaba muy fuerte, ahora quizás ya no tanto. Y empiezas a rascar y dices, pero ¿por qué alto impacto? Si buscas y dices, bueno, aquí hablan de alto impacto, pero a ver de dónde ha salido, a ver que sea una clasificación, a ver cómo... Y te das cuenta que de repente alguien decidió que aquello era alto impacto y que entonces todo el mundo habla de correr. Impacto es cierto, pero alto impacto no tan claro. Porque ¿qué sería alto impacto? Alto impacto es complicado, ¿eh? No tenemos una clasificación. Creo que al menos hace un año, que fue la última vez que volví a revisar sobre el tema, no hay una clasificación como tal, no la tenemos. Yo no he sabido encontrarla. Pero tendríamos que tener en cuenta diferentes componentes. Es decir, cuando hablamos de deporte, tendríamos que tener en cuenta el componente de desplazamiento vertical, es decir, lo que el cuerpo se desplaza desde el suelo hasta la altura que sea, que en el caso de la carrera a pie el desplazamiento vertical pues no es tan alto como, por ejemplo, otros deportes de salto, como podría ser pues, la gimnasia deportiva y demás. Claro. Y luego también las presiones que se generan a nivel de pues, la cavidad abdominal, que sabemos que para la carrera a pie pues hay un aumento y una disminución cíclica y que además esas presiones intraabdominales no son tan altas. Evidentemente no hablo ni de mujer atleta, que ya sabemos que el rendimiento, claro, es que Claro. no hablamos de deporte salud, ni hablo tampoco de carreras de larga distancia, es decir, de más de 42 kilómetros. Hay carreras, hay gente que corre 190 kilómetros, 200 no sé cuántos, entonces no estamos hablando de esto, hablamos de la población general. Entonces, vemos que los parámetros a tener en cuenta, ¿sí? Del deporte, desplazamiento vertical y el aumento de presiones. Y luego creo que también te sería difícil, ¿no?, encontrar literatura que además uniera el deporte de impacto con la mujer y más con el suelo pélvico. Sí, además teniendo en cuenta que la tesis la empecé en el 2017, en 2017 no había demasiada cosa y además también lo vinculaba con el tema del calzado.
Entonces era como el desierto de Atacama y entonces había que empezar a buscar cosas y la suerte que tenemos, ostras, estamos viviendo un proceso de cambio tan sumamente maravilloso. A nivel de ciencia hay tantos equipos que están investigando, que están sacando material de calidad, investigaciones súper interesantes que ahora podemos ver las hipótesis que teníamos antaño, pues realmente si se cumplen o no se cumplen. Entonces, antes no había demasiado, ahora empezamos a tener cosas realmente interesantes. Qué guay. Y en el estudio, Marina, hablabas de un momento del ciclo específico de estudiar a la mujer corredora. ¿O? No, y ese es uno de las limitaciones, porque caí tarde. Me di cuenta tarde, es cierto. Entonces, Es curioso, incluso siendo mujer, ¿no? que tengamos eso de sí, y además en el proceso empezó también a hablarse más y a haber más investigaciones sobre ciclo menstrual y no fue uno de los datos. Sí que pregunté si estaban en periodo de perimenopausia, menopausia o si aún tenían la regla, pero no se me ocurrió preguntar el momento del ciclo. el momento del ciclo. Y eso es una de las cosas que una vez ya recogido todos los datos, empiezas a analizar, empiezas a leer más literatura y piensas, ostras, bueno, pues ese dato yo no lo recogí. Pero es verdaderamente importante e interesante si lo que hacemos es estudiar a la mujer en deporte o en cualquier otra cosa. Sí, porque claro, como fisios, ¿no? De suelo pélvico y demás, vemos que el suelo pélvico durante el ciclo menstrual varía un montón. Entonces, Exacto. Pero ese dato no pude recogerlo. ahí tienes un estudio... En mente hay muchas cosas. El postdoc. El postdoc. Estoy buscando postdoc. Miro a la cámara porque no pienso hacer más investigación si no hay algo que te ayude. No, porque Una es muy locura. difícil en España toda esta parte. Es horroroso. Y Y más hacen en nuestro falta ámbito. estudios, porque siempre Sí, nos encontramos con limitaciones, pero ya no se puede seguir investigando y trabajando y viviendo, ¿no? Al final. Yo dejé de tener vida. Claro, Entonces, no, repetir capítulo 2 de esto, no. Pero sí, sería maravilloso poder hacer. O sea, que si alguien quiere financiar estudios, Perfecto. aquí me tiene. Entonces, no sé si podrías decir una conclusión o no de si correr o la carrera a pie, dices, ¿no? ¿Llega a dañar el suelo pélvico? ¿Depende de...? Al final es como todo. Depende de la dosis. Es decir, Claro. ¿es malo nadar? No. Pero si soy atleta, deportista profesional, voy a hacer unos entrenos tremendos, es un deporte donde no hay ningún tipo de impacto y de repente podemos encontrar que hay mujeres que son nadadoras que tienen incontinencia urinaria. Entonces, cualquier cosa que le hagamos al suelo pélvico bien dosificado tiene todo el sentido del mundo, porque al final es un músculo tremendamente resistente. Y hablo de suelo pélvico, pero evidentemente, como bien sabéis, Sí. es todo el sistema, ¿sí? No solo el suelo pélvico aislado. Entonces, ¿practicar running puede ser negativo para el suelo pélvico? Sí y no. Bien dosificado, es decir, sabemos que el tejido tiene una capacidad de adaptación que es absolutamente maravillosa porque el cuerpo es una máquina perfecta. Entonces, aprovechemos esa capacidad de adaptación y adaptémosla a la fase vital pues, de la mujer que tenemos delante. Que tenga una chica más joven, que sabemos que ese tejido va a tener mejor capacidad de adaptación, que come sano, que duerme bien, que no tiene estrés, pues tendremos un tejido que más fácilmente se adapta y por lo tanto la carrera a pie bien dosificada sabemos que va a ser un punto fantástico. En otras circunstancias habrá que adaptar mejor. Pero lo que sí que para mí está claro, y además esto fue una de las conclusiones del estudio de la tesis, es que cuantas más sesiones de carrera a pie a la semana, es decir, mayor número de puntos de estimulación, mejor respuesta del suelo pélvico. Qué bueno. Al final es fisiología, ¿eh? No, Sí. pero es eso, si estimulo cada día un poquito, ese suelo pélvico va a tener una respuesta muchísimo mejor. Suelo pélvico, rodillas, caderas, es decir, pero específicamente el suelo pélvico. Me parece súper interesante. Sí. Claro, la pregunta que muchos pacientes nos hacen en consulta, ¿no? Sería la de ¿cómo sé si mi suelo pélvico está preparado para empezar a correr? Eso yo creo que es la gran pregunta, porque al final tampoco actualmente os diría que a nivel de literatura científica, a nivel de lo que la ciencia nos aporta,
no tenemos unos test que sean... o sea, tenemos cosas, pero no tenemos unos test específicos, cerrados, para poder decir sí o no. Lo que estamos viendo es que a medida que los años han ido pasando, diferentes profesionales ligados al deporte, salud femenina y demás, han ido proponiendo cosas que pueden ser interesantes. Entonces, por ejemplo, si no soy capaz de caminar 30 minutos seguidos sin tener ningún síntoma, bueno, ahí habría que plantearse cómo podemos reintroducir el impacto, porque quizás podemos introducir el impacto a muy pequeñas dosis, que no lo llamaríamos correr, ¿sí? No lo llamaríamos running, para ir preparando pues, esas estructuras, ¿de acuerdo? De otra manera, pues podríamos, yo utilizo un test de carrera, es que si le llamo estática no es real, pero de carrera en el sitio, ¿sí? 30 segundos a una alta cadencia, lo pruebo 5 veces, que la paciente me dice, oye, no tengo síntomas, fantástico, pues podemos empezar a introducir, por ejemplo, unos cacos, un camino-corro de forma muy progresiva. Hay otros autores que nos hablan de que es importante que tengamos fuerza a nivel de los gemelos. Entonces, puedo hacer elevación de talón, ¿sí? de pie plano a elevar, y pues, buscar 10 repeticiones, por ejemplo. Porque si mi gemelo es capaz de levantar mi peso corporal 10 veces, puedo introducir la carrera progresivamente. Mejor gemelo, mejor absorción de fuerzas, bueno, ahí podríamos hablar. Un sistema de amortiguación, ¿no? Exacto, igual que la fuerza, la musculatura intrínseca del pie, súper importante para un deporte donde va a haber impacto, porque necesitamos recepcionar esa energía, disiparla y transmitirla de una forma correcta. Y hablabas al principio también del calzado, Sí. ¿no? Que muchas veces se recomienda amortiguación, ahora está muy de moda el barefoot. Sí. Claro, entiendo que depende de cada persona, ¿no? Y de cómo es su pisada, de su entrenamiento y demás, pero ahí ¿qué nos puedes contar? La tendencia, y es verdad que la literatura de la cual disponemos bueno, no tiene una potencia demasiado importante, pero vemos que la tendencia es ir a buscar calzado que interfiera lo mínimo posible. Entonces buscamos calzados que tengan un grosor, sí se llama el stack, es el grosor de la suela, que sean más bien con una tendencia fina, cuando lo que ahora mismo se vende, si nos vamos a cualquier tienda, es todo lo contrario. Pero lo que tiene que primar, al final, es la comodidad. Yo cometí un error muy grande. Ellas conocen la anécdota. Por favor, cuéntala, Marina, porque me encanta. Pobre, mi marido sale en todos los sitios donde voy. Yo soy una fan del calzado minimalista. Me encanta. O sea, me encanta. Hace 14 años hice el cambio y soy tremendamente fan. Entonces, mi marido corre mucho. Y yo le dije, oye, ya verás, este calzado es maravilloso, vas a rendir un montón, vas a notar todo el terreno. Mi marido corre trail, hace montaña, hace terreno técnico. Entonces le dije, mira, para convencerlo le voy a comprar 2 zapatillas, o sea, me voy a comprar las mismas, las mías en rosas, las suyas en rojas, bueno, un poco estereotipo cutre, pero dije, bueno, así lo convenzo seguro. Y entonces me empezó a decir que bajaba el rendimiento. Y yo no entendía, porque sabemos que el peso del calzado también es un factor importante a tener en cuenta en rendimiento, pero nos vamos a otro tipo de cosas. Y entonces me di cuenta que era porque es que, claro, se clavaba todas las piedras. Claro. Ahí yo no primé su comodidad, no primé una cosa, o sea, el objetivo de aquello, no sé, salió fatal. Entonces, lo primero es que la persona vaya cómoda. Claro. Si dentro de esa comodidad necesita un poco más de grosor de suela, pues trabajaremos con ese grosor de suela, porque sabemos que al final el calzado es un elemento más. Es bueno tener una técnica de carrera que sea óptima, ¿sí? Y a veces hay técnicas de carrera muy raras, pero que funcionan bien. Pero es verdad, habéis visto, todo el mundo ha visto correr gente. Incluso yo cuando me veo correr digo, uy, esta rodilla está dentro y tal. Pero pienso, es igual, mi cuerpo está buscando la mejor forma de correr, ¿sí? De correr sin hacerme daño y de correr de forma económica. Entonces, aunque a mí me parezca raro, si la persona está lesionada no cambio nada. Entonces, el calzado es una herramienta más. Luego, algo importante aparte del drop, ¿no? Que es lo que decías de la suela, es la flexibilidad. Exacto. Que a veces casi es más importante, ¿no? El que el pie pueda expandirse y tenga una flexibilidad de movimiento. Para mí ahora los criterios son un calzado que sea ligero,
que tenga lo que se llama la toe box, que es la parte anterior del calzado, ¿sí? Donde van los deditos, que tenga una forma anatómica, que no sea Que no sea estrechita. Exacto, que no sea estrecha, que sean flexibles, y a partir de ahí podemos jugar con un montón de elementos, porque hoy en día lo bueno es que tenemos calzado de todos los tipos Sí, y de todas las maneras. Entonces, al final, lo que tenemos que primar es la comodidad, no meter la pata. Mi marido, por cierto, se compró unas bambas un poquito más gruesas y volvió a rendir y está muy contento. Y estamos dentro de unos parámetros que no sería un calzado minimalista al 100%, pero es un calzado ligero con un toe box respetuoso y con unas características de flexibilidad y demás que también son interesantes. Entonces, ahí salvamos la papeleta. Qué bueno, súper interesante, la verdad. Sí. Porque claro, ¿no? Muchas veces pensamos, no, pues esto es lo que con los estudios o lo que últimamente ha salido en investigación, ¿no? Y claro, es súper importante al final adaptarlo a la realidad de cada uno. Y lo que hablábamos un poco de las modas, ¿no? Que a veces se pone la moda minimalista y todo el mundo, ¡pum! Y es como que, vale, ok, pero haciendo un proceso de adaptación a esa nueva bamba o a ese nuevo zapato. Sí, además eso es súper importante. Si puedo La dejar un adaptación. mensaje es cuidado con los cambios de calzado. Sí. Claro. Si se hacen, igual que los cambios de técnica, cualquier cambio que no le demos un tiempo necesario De adaptación al cuerpo. Claro, es que va a haber lesión. Sí. Es que va a haber lesión, o sea, y eso es tremendamente importante. Por eso ha habido artículos en revistas, no hablo científicas, pero que demonizaban el calzado minimalista justamente por eso, porque la gente no hizo un proceso de transición y te acabas rompiendo. Claro, y tendinitis aquíleas. Mis primeras bambas minimalistas me las puse 8 horas para ir a trabajar porque yo era la tía más feliz del mundo y al día siguiente no podía ni caminar. Parecía una señora de 200 años porque, bueno, pues hice la cagada, con perdón. Pues bueno, pues transicionar, ¿para qué? Pues sí, es necesario. Y puede ser que haya también, Marina, relación con el calzado y el suelo pélvico, es decir, que alguien que antes de tener un problema de suelo pélvico fuera con un calzado súper cómoda y a raíz de un embarazo, un posparto o menopausia incluso, y haber como una modificación en el tejido del suelo pélvico, no se adapte a ese calzado con el que ya estaba familiarizado, por así decir. No sabría decirte si se puede establecer este tipo de relación. Lo que sí vemos es que incluso fuera de lo que es la práctica de running, de correr, el hecho de tener una interferencia más potente entre el pie y el suelo va a generar una alteración a nivel del timing de activación, es decir, que ese suelo pélvico va a tener un retraso en la activación que tenemos. La reacción es más tardía, por así decirlo. Sí, entonces, o la capacidad de contracción máxima voluntaria, estoy pensando justamente en un estudio que se hizo con mujer posparto en diferentes actividades, veíamos que era menor con un calzado que realmente nos diera una interferencia mayor. Vale. El hecho de que haya un cambio, no sabría darte un argumento para decir sí, lo tenemos claro. Sé que la relación al revés sí que se puede establecer. Porque así como en el embarazo, ¿no? Cuando hay ese ensanchamiento de pie para la base de sustentación, sabes que el calzado muchas veces se tiene que modificar porque hay dolor en el pie. Sí. A veces cuando ocurre en el posparto pasa lo mismo y a veces con alguna paciente en menopausia me ha ocurrido también que hay que volver a reevaluar porque no sabía si en el estudio también igual esto se había valorado o no habías encontrado algo. Yo lo que hice fue medir todas las características, todas las que pude medir, que eran el stack, que es el grosor de suela, el drop, la diferencia entre el talón y los dedos de altura, perdón, la diferencia de altura entre el talón y los dedos del pie. Miré la flexibilidad longitudinal, torsional, peso y tecnologías de control motor que se pueden valorar. Desgraciadamente, en mi estudio, el 95% de las corredoras que participaron tenían un calzado con un índice minimalista de alrededor de un 30-32%. Es decir, una tendencia a un calzado más pesado, poco ligero, etcétera, etcétera. Entonces, no tenía una variabilidad tan importante como para tener unos datos estadísticamente potentes. Sí que, mirando solo los datos estadísticos, pudimos ver que había elementos que podían influenciar, pero no tengo una respuesta clara para poder dar. O sea, habrá que investigar sobre ello. Exacto. Porque, Marina, ahora que hablabas del posparto, claro, supongo que es diferente la mujer que ha corrido antes
se queda embarazada y quiere volver, pero ¿qué consejos nos podrías dar para estas mujeres posparto, tanto si ha corrido como si no ha corrido? ¿En qué momento es el momento para volver a este deporte? Lo que creo que ocurre en el posparto es que muchas veces hay mucha prisa. Sí. Muchas veces. Es decir, iba a decir que no corran, pero que no corran, no me refiero a correr, sino que no tengan prisa, ¿no? Es como una etapa que, y yo creo que esto es una cuestión social, desgraciadamente, que tenemos que estar siempre a tope con todo y no es un momento para estar a tope con todo. O sea, no es quiero volver a encontrarme bien, quiero volver a encontrar mi cuerpo. Estupendo. Yo estoy encantada de acompañar a mamás que quieren volver a correr y lo que voy a proponer es intentar ir lo más rápido posible que me permita su cuerpo, sus síntomas. Pero sin prisas, porque, ostras, ¿qué prisa tenemos? Bueno, yo creo que ahora también hay mucha comparación, ¿no? Como hay Ay, en sí. las redes tantas... Redes, de sí. repente He visto un a vientre una mujer plano, que un- corre y hace 2 días que ha parido Sí. y dices, Pero las ostras, pero... circunstancias seguramente sean diferentes. Claro, Es y con el decir, tema de la diástasis yo siempre pienso, pero no te puedes comparar con alguien No. que se dedica al deporte. Exacto. O sea, Claro. porque el tiempo que tú dedicas en la oficina, 8 horas, ella lo dedica a entrenar. Exacto. Entonces es imposible que estés como esa persona, pero Exacto. cuesta mucho llevar ese mensaje a Es a la difícil gente, ¿eh? y además es que es verdad que las redes sociales ahí tienen mucha fuerza y a veces Sí. luchar contra eso puede ser complicado. Exacto. Pero una mamá, es decir, a nivel de cuándo puede volver a empezar a correr, no tenemos estudios actualmente que nos determinen una fecha a partir de la cual sea nocivo arrancar o sea fantástico empezar a partir de ahí, ¿sí? A ver, que recapitulo, ¿eh? Hay un estudio Delphi que es una auténtica maravilla, que es lo diré, me parece que estaba en Porto, Christopher Shefali, que se hizo una consulta a 100 profesionales de la salud que acompañan a mujeres a retomar la carrera a pie en posparto. Tuve la suerte de ser una de las 100 profesionales que participó dentro de ese estudio y hay un consenso claro del 100% en la tercera ronda de preguntas donde el 100% de los profesionales que respondimos a esas cuestiones estamos de acuerdo de que la vuelta a la carrera a pie en el posparto es dependiente de cada persona. Claro. Habrá mujeres que podremos volver quizás a los 2 meses posparto y habrá mujeres que quizás tendremos que esperar 6 meses, muy a mi pesar, porque creo que podemos volver antes, pero va a depender tanto de qué ha pasado en ese parto, de si esa mamá descansa o no descansa, la fatiga. Muchas veces yo les digo, oye, vamos a respetar, ¿no estás durmiendo bien? Ey, tranquila, descansamos. Sí, sí. La genética también. Es que ahora Claro. estaba pensando en una paciente, me llamó la semana después de haber parido. Ella era deportista, quiero decir, jugaba fútbol profesional y todo, ¿eh? Supongo que sigue jugando hace años ya. Y me llama y me dice, no, que quiero venir ya. Y yo, ¿cómo ya? Digo, bueno, esperamos un poquito tal. Y me dice, no, y era el segundo parto. Me dice, no, que después del primero yo volví a las 3 semanas más o menos y estaba estupenda. Digo, bueno, pues vente en 2 semanas, o sea, a la segunda semana posparto, ¿no? Al menos La espérate tía- una, ¿no? Sí. Pues viene en la segunda semana posparto, es la que os comenté, Sí. y estaba estupenda. Entonces, claro, empezamos a trabajar un poco y a nada que activamos, que conectó abdomen, que conectó glúteo, tal, me decía, no, dices que yo ya me encuentro... Nada, hicimos 3 sesiones, dije, si es que yo ya te doy el alta desde la parte de fisio, esto ya es tu entrenador, tu readaptador físico y ya está. Me dice, no, volveré, pero luego acababa la temporada y tal, y ya no volvió, evidentemente, porque es que estaba estupenda, pero claro, es una de tropecientas pacientes Y alguien que que veo se al año. dedica a su Exacto, cuerpo, por así pero decirlo. también una genética, porque Sí. hay muchas deportistas que no pueden volver tan rápido. Sí. Y luego también yo creo que influye el tipo de parto. No es lo mismo quizá una También, recuperación de un parto vaginal por que de supuesto. un parto, O un parto cesárea, gemelar. o Sí. Y sobre todo, ¿qué ha pasado? Si ha habido muchas horas de pujo, cómo ha sido ese bebé, si tenía una cabeza de una circunferencia grande, si ha pesado mucho, si ha tenido que pujar mucho tiempo. Sí. Ahí sabemos que esos son marcadores clínicos que nos van a determinar, bueno, cómo va a estar ese suelo pélvico, para correr o para vivir. día a día. Es decir, que al final sí. sabemos que toda esa información va a tener una repercusión clínica o va a tener una expresión a nivel clínico que va a ser importante a tener en cuenta. Entonces, habrá mujeres que quizás a 3 semanas vemos que, oye,
vamos, que seguramente sean los extremos. Veremos mujeres que quizás vamos a tardar un montón de meses, que también es el otro extremo. Exacto. Y veremos mujeres que quizás 2 meses, 3 meses, 4 meses posparto podemos empezar a meter cosas. Que empezar a correr, y esto es importante, no es voy a correr media hora. Claro. Empezar a correr es me expongo de forma progresiva. O sea, Exacto. eso es, para mí eso es lo principal, que a veces la gente me dice, pero ya puedo empezar a correr. Sí, pero un momento, Claro. quieta, parada, vamos a introducir ejercicios de impacto que sabemos que son súper interesantes. Y ahora hablando de los ejercicios de impacto, algo que comentaste que me pareció súper interesante también es que, claro, los órganos del suelo pélvico están sujetados por ligamentos, ¿no? Por un sostén de colágeno. Entonces, el impacto también favorece que ese colágeno vuelva a reestructurarse y tanto a nivel ginecológico como a nivel de estudios que había en el pecho, En la mama. con el tema de los sujetadores, el tipo de sujetador. Pero el estudio estaba hecho, sobre todo, eso es importante, en mujer joven, no era una etapa posparto, que para mí eso es lo importante. Sí, que no sí, sea- sí. Lo suyo sería hacer el mismo estudio con mujeres posparto. Pero al final, a mí me gusta mucho la fisiología y pienso, en un esguince de tobillo de primer grado, ¿qué es lo que hacemos? A los 2 días estamos metiendo carga. Son ligamentos, es una afectación ligamentosa. ¿Por qué no hacemos lo mismo con el suelo pélvico? Y me lo digo a mí misma, ¿eh? A veces peco de conservador, sin ser una kamikaze, ¿eh? No me voy a poner ahí, venga, con el trampolín, chin, 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 pero es que el cuerpo es maravilloso y a veces yo creo que, y ahora esto está cambiando, por suerte, pero creo que a veces hemos sido muy conservadoras. Yo he sido muy conservadora, no tiene nada que ver mi práctica clínica actual de la de hace unos años, pero el ligamento, el colágeno, todo el tejido es estimulable. Cierto que no va a tener la misma respuesta en una mujer que siga menstruando, que sea joven, a una mujer que esté en perimenopausia o en menopausia. Pero sigue habiendo capacidad de adaptación. Entonces, lo que aplicamos para otros ligamentos, ¿por qué no lo aplicamos en el suelo pélvico? ¿No? Bueno, es un poco mi... Sí, que es Súper interesante. interesante, sí, sí. A mí me pareció muy interesante porque es como algo más que puedes introducir. Hasta ahora en- pensábamos que era no impacto y ya está. Es como, no, ese impacto nos ayuda a que se cree más colágeno. Y hablando de esto, ¿con qué mitos te encuentras tú a lo mejor que tienen tus alumnas integrado o tus pacientes que quieras como romper? Bueno, que la carrera a pie es un deporte de alto impacto para el suelo pélvico, cosa que yo diría impacto moderado, débil, pero alto impacto no lo tengo muy claro. Que el suelo pélvico no está hecho para correr, pero como, es decir, somos animales, voy a decir bípedas, porque aquí están las mujeres, pero bípedas, ese suelo pélvico está diseñado también para sostener. Es cierto que tenemos estructuras que nos favorecen para el parto, biomecánicamente para poder parir, y que eso hay que cuidarlo, pero que todo bien dosificado es súper saludable, que no debemos demonizar el deporte, que el deporte es salud a todos los niveles, incluso para el suelo pélvico. Entonces, para mí sería el súper mensaje. Y algo que no hemos hablado, creo que también es importante, es el tema de la diástasis, ¿no? O sea, el valorar la diástasis también para la hora de la carrera, diástasis o mujeres que les preocupa, ¿no? Que dicen, jo, es que todavía mi barriguita no la he recuperado. Y al final yo creo que es bueno diferenciar, ¿no? Entre cerrar diástasis, quitar la grasita abdominal, que eso es como otra cosa aparte de diástasis, la piel que se distiende. Y no sé si de esto también, a nivel de diástasis, ¿valorasteis algo o no en tu tesis? No, se escapaba. Solamente solo... Sí, no, suelo pélvico y recogimos todas las variables de calzado y recogimos con los 2 captores que utilicé, recogimos 324 variables biomecánicas que sí, por participación. Es como casi nada. Entonces, no, a nivel de faja abdominal no miramos nada porque, vamos, es que yo creo que ni se planteó en el estudio en papel porque era demasiado. Eran demasiadas variables. Evidentemente, en estudios donde lo que hacen es mirar suelo pélvico, faja abdominal, pues también hay cosas interesantes a nivel del timing de activación, hay cosas muy chulas que pasan cuando corremos. Sí, sí.
Y una cosa, porque ha comentado antes Ana, pero yo no hice la formación, la tengo pendiente. Temas sujetadores, Sí. que es, aunque nos vaya un poco del suelo pélvico, pero bueno, es verdad que, por ejemplo, hay muchos tipos de sujetador deportivo, ¿no? Algunos incluso quizás demasiado apretados que nos Sí. pueden limitar la respiración. No sé si eso... Sí, hay un estudio sobre Ah, esto. ¿sí? Sobre el hecho de tener sujetadores o tops deportivos que nos compriman mucho. Se ha visto que puede tener una afectación a nivel del rendimiento. No recuerdo las cifras, no recuerdo, no os puedo dar números. Pero sí que afectaba de alguna manera. Sí, entonces lo que recomendaban es que se soltara un poco, pero al igual que el calzado, comodidad. Claro. Comodidad. Si nos vamos al estudio que decíamos antes del ligamento de Cooper y demás, te dirían progresivamente irnos adaptando a correr, por ejemplo, sin nada. Que al principio hay una fase de incomodidad, sí, Sí. que era lo que se quejaban, pero luego las mujeres consiguen acostumbrarse y a partir de ahí hay una adaptación. Un año de exposición. Claro. Te iba a Es decir que- que, jolín, Pero comodidad y a veces estos tops que nos comprimen. como son- corsés ahí. Sí, yo no tengo Total. mucho pecho, entonces intento ser un poco más libre. Sí, pero sí que utilizo top deportivo, pero me siento muy cómoda con cosas que vayan un poco Más sueltas. flojas. Pero es verdad que para mujeres con una talla grande, una copa grande, esto puede ser incómodo. Que sobre todo la parte costal, que no tengan un corsé. Sí, que tengas de corsé. Sí, sí, claro, sí, yo sí, pensando en mí misma digo, voy súper cómoda porque no me botan con uno en concreto Claro. que es abierto de aquí, pero sí es verdad que aquí abajo comprime. comprime, o sea, no voy a correr y bien, pero después es como que necesito quitarlo Claro. para respirar, que dices, claro, pues ahí... Pero seguramente, como hablamos de running amateur, Sí, 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 claro. el rendimiento ahí, a menos que tú te quieras picar contigo misma, ahí diríamos, bueno, pues mira, si No me tú importa estás tanto. cómoda, si tú estás cómoda, pues ponte ese. Pero cuando te vayas a cambiar ese sujetador deportivo, prueba quizás alguno que sea un poco más ligero de la parte esta de Claro. abajo, que tú te sientas el pecho recogido, pero que esa zona no sea tan compresiva. Sí, sí, pues muchísimas A gracias. probar. Interesantísimo. Bueno, Marina, me sabe fatal, pero es que te vamos a tener que llamar otro día Bueno, para yo seguir encantada. preguntando, porque yo creo que nos hemos quedado con algunas preguntillas. Bueno, sobre todo, antes que nada, antes de hacerte la pregunta de las invitadas, es que no se nos olvide dónde te podemos encontrar, dónde te pueden encontrar los oyentes. A través de Instagram, mail y en Tarrasa, que es donde trabajas físicamente. Sí, estoy en Tarrasa, yo colaboro en diferentes centros, porque como buena autónoma pues intentamos darlo todo donde nos quieren. Abarcar todo. Donde nos quieren, pues allá que vamos. Luego en mi cuenta de Instagram, es verdad que no soy muy activa, soy bastante desastrillo, pero bueno, la gente que me contacta a través de la cuenta de Instagram contesto, o sea, que Que eso respondo. es lo importante. Sí, luego publico poco, porque creo que hay que invertir mucho tiempo y no dispongo de demasiado tiempo para las redes sociales. Mi cuenta es marina_guayar, que es mi apellido. Y no sé si colgaréis mi email, pero mi email es público, que es marina.guayar@gmail.com. Me podéis localizar fácilmente y estaré encantada de Y contestar. también das formaciones en Francia Sí. y en Canadá. No, En ojalá, Italia, ojalá. Pero sí Estoy- colaborabais con alguna canadiense, ¿no? Bueno, la empresa de formación es de origen canadiense. Vale. Pero las formaciones que doy son ahora en España, en Francia, en Bélgica, en Luxemburgo y Vale. hace Italia. una semana que estaba en Italia. O sea que el primer curso Qué ha sido una guay. auténtica maravilla Qué guay. con la gente italiana. Bueno, es que eres muy crack. Yo, Gracias. cuando hicimos la formación, le dije a Marina, qué gusto. Es verdad, tanto que la ha sido cercanía maravilloso. como el escucharte, Qué como guay. como el ceder toda la información, todo lo que... O sea, eres súper generosa. Bueno, es que al final, gracias. ¿Verdad? pero al final pienso que si damos formación o si me dedico a la formación es para mejorar la práctica de la gente que viene a escuchar lo que hemos, que al final lo que hacemos es buscar información, recopilarla, analizarla y poder hacerlo más fácil y más digerible que no tener que leernos toneladas y todo eso ya lo hacemos nosotras. y creo que no sería de justicia, no sería ético hacer formaciones y quedarme con información, porque al final Ya. eso va a repercutir negativamente en las pacientes y yo soy fisio porque yo quiero ayudar a la gente, entonces forma parte del
del juego. Exacto. Sí. Pues nosotras encantadas. Qué guay, gracias. De Y verdad. ahora, eso. Ahora la Ay, pregunta. espera, y luego preparo mi camiseta. Sí, Vale, eso- exacto, eso- que es verdad, tenemos una sorpresa en la ¿La camiseta. podemos poner aquí? No sé si se verá. No Después, está a la venta. no, después si no la ¿Sí? enseñamos mejor. Vale, aquí, yo lo, ¿verdad, bueno, eh? no, sí, no sé si se verá. Ahora luego la... Sí. ¿Qué dos cosas, Marina, Ay, ay, ay. son indispensables en tu vida? ¿Qué dos cosas son indispensables en mi vida? Ahora que ya no tengo la tesis, tener tiempo para hacer ejercicio, me he dado cuenta. Y ostras, wow, me encanta. Es o sea, que te he dicho que te íbamos a ay, me sorprender. encanta y además te lo he me estoy dicho. emocionando porque hay una cosa muy bonita que últimamente en casa le estamos hablando mucho, que es la compasión hacia mí misma y hacia los demás. El ponerme en el... ¿Por qué la gente a veces hace cosas y hacemos cosas que pueden resultar un poco raras y a veces un poco dolorosas, pero siempre hay un porqué? Y si miramos, para mí es esto, la compasión y el amor, y que va de la mano. Y el hecho de tener tiempo para poder entrenar un poquito, que no os podéis llegar a imaginar lo maravilloso que es, porque francamente han sido sobre todo los últimos años de tesis, no tenía tiempo ni para vivir, y esto es media vida. O sea que sí, yo creo que esto. Qué importante. Qué bonito, Marina, Sí. me encanta Casi tu me has respuesta, por favor. Pero es verdad, es algo que últimamente aparece en mi vida, y creo que tener una mirada compasiva hacia el mundo, ¿eh? y hacia una misma, porque muchas veces... Somos demasiado autoexigentes, ¿verdad? Con nosotros mismos a veces. A veces sí, y Nos entonces castigamos mucho. sí. Y la compasión aplicada a todo, la verdad es que dulcifica mucho y da una mirada de paz. Y esto a mí me da mucha paz. Y esto es un descubrimiento de no hace mucho, para mí. Yo que también al acabar el doctorado, ¿no? Ha hecho como decir, wow, ¿no? Se abrió un mundo otra vez Sí, en mi vida. sí. Pero Vuelvo a ser persona, vuelvo a tener tiempo. sí. Pues Marina, esta camiseta la podemos enseñar porque Sí, creo que es el enséñala. resumen de la por charla favor. de hoy, ¿no? Espérate, que se vea bien. Por favor, que la carrera a pie no es un deporte de alto impacto para el suelo pélvico. Me voy a todos los congresos con esto para que la gente lo lea. O sea que... Que empieza a creer un poco más en el running la gente. Sí, Exacto. Sí, por Y favor. sobre todo en eso, en iniciar todo con cabeza y con Claro, profesionales. Y claro. no de 0 a 100, Claro. pero tampoco 0-0. Exacto, absolutamente. Pues muchísimas gracias. A Ha sido vosotras. un placer enorme tenerte. Gracias, chicas. Ha Ay, sido muy Muchas guay. gracias, Marina. Bueno, el día que quieras, pues te volvemos a invitar. Vale, yo encantada. Seguro. Encantada. Gracias. Pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo, ¿no? Sí, De Peliverso. sorpresa. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Si quieres seguir aprendiendo y disfrutando, te esperamos en este viaje al corazón de tu bienestar.